a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lingua Room. Para los que son nuevos, este es un canal dedicado al aprendizaje de idiomas. Vamos a aprender inglés, francés y alemán de manera un tanto diferente, creo yo. Fui profesora de estos idiomas por varios años y como a la par estoy estudiando un posgrado, la verdad no me da mucho tiempo de atender a mis alumnos. Entonces estoy pasando todo mi material a YouTube para que así pueda llegar a más personas. Además de las clases, abarcaremos otros temas alrededor de los idiomas, como el del video del día de hoy. Tal vez estén en esta encrucijada de no saber qué idioma estudiar o qué idioma estudiar primero. Y bueno, les voy a dar mi opinión del idioma que considero podrían priorizar. Tocaremos información sobre el tipo de certificaciones que deben de obtener, los salarios aproximados de los trabajos que ofrecen estos idiomas, entre otros aspectos que tal vez les ayuden a tomar esta decisión. Y me gustaría leer sus razones en comentarios, tal vez a mí se me pasó alguna razón súper importante. Antes de empezar con el video, quiero decirles que deben ser muy pacientes con su proceso a la hora de aprender un idioma. Cada palabra, cada frase nueva al día los va a acercar más a la meta, que es aprender este X idioma. Y no se desanimen si al principio sienten que no están avanzando demasiado o que les cuesta mucho trabajo. Yo creo que cualquier cosa aprendida es un gran avance. Y además en estos tiempos modernos es bastante difícil tener concentración, tener constancia, entonces como que eso hace los pequeños avances todavía más significativos. Recuerden que los errores son importantes para aprender y está demostrado que a veces se deben olvidar ciertas cosas para reaprenderlas de mejor manera. Y bueno, dicho lo anterior, comencemos. Razón 1. Oportunidades laborales. Creo que la razón económica es la más fuerte a la hora de estudiar lo que sea en general. Muchas personas buscan estudiar un idioma porque les ofrecieron un mejor puesto en su trabajo o porque vieron una vacante que les interesó, pero pide ese idioma como requisito. De los idiomas que más se piden está el inglés. El inglés, además de todo, es el idioma más hablado del mundo. Lo hablan aproximadamente 1.5 mil millones de personas. Y entonces, si es el más hablado, ¿por qué aún hay tanta demanda en que más personas lo hablen y lo hablen? Bueno, creo que el inglés es un idioma esencial para la comunicación en el ámbito laboral. Es fácil comunicarse en este idioma porque como que hay un consenso universal en donde se hace el supuesto que como es el más hablado, muchas personas pueden comunicarse en este idioma por trabajo. Es evidente que las vacantes de empleo dan prioridad o preferencia a las personas que cumplan con este requisito. Según OCC Mundial, 8 de cada 10 vacantes piden saber inglés avanzado como requisito, pero solamente el 20% de los postulantes cumple con esta exigencia. Y esto va de la mano según con datos del Instituto Nacional de Geografía, en donde indica que el 5% de los mexicanos sabe hablar inglés fluido. Que estas son como unas 6.5 millones de personas. Hay estudios que afirman que las oportunidades laborales y las ventajas salariales aumentan con inglés como un segundo idioma, dado que realmente esta es una competencia escasa en México. A pesar de que tenemos una alta exposición al idioma y de que estamos tan cerca de Estados Unidos, solo una pequeña minoría alcanza un dominio total o un dominio decente de este idioma de manera conversacional, concentrándose mayormente en zonas fronterizas y turísticas. Después haré otro video de por qué se nos dificulta tanto hablar inglés a los hispanohablantes. Bueno, algunos. Porque tengo varias teorías. Entonces la oferta laboral en la parte céntrica del país pues persiste. Alguna vez a mí me ofrecieron un empleo como profesora de inglés para Playa del Carmen, pero y pagaban como 20,000 pesos al mes, pero ya no me hablaron. Dentro de las oportunidades laborales del inglés se encuentra la atención al cliente, incluidos los call centers, que creo que es un fenómeno que merece su video completo, en donde vi que los sueldos oscilan entre los 16 y los 18,000 pesos mensuales. Y bueno, esto es más que el salario mínimo, que está entre 9,500 y 13,400 pesos. Otra oferta laboral que se puede considerar sabiendo un segundo idioma es la traducción y la enseñanza. Sin embargo, hay que considerar que el saber algo no te hace automáticamente saber enseñarlo.
Y este es un problema que pasa no solamente con la rama de los idiomas, lamentablemente. Y puede haber personas que hayan intentado ser profesores de algún idioma, ¿no? Lo más común creo que es el inglés. Pero al no tener esta experiencia de saber enseñar, pues se empiezan a frustrar y empiezan a decir, no, esto no es para mí. Y algo importante es no olvidar que existen carreras universitarias dedicadas a la enseñanza de un idioma como lengua extranjera. Y muchos empleadores ya están considerando esta licenciatura como base, además de las certificaciones que se necesitan para ser profesor de inglés. Si tu idea es convertirte en profesor de inglés, los sueldos son menores que los de atención al cliente, con un estimado de 10,000 a 15,000 pesos mensuales. Las certificaciones que puedes tener para aplicar a ser profesor de inglés, las más comunes son la certificación nacional de nivel de idioma, que es esencial para escuelas públicas, el Teaching Knowledge Test, que evalúa el conocimiento teórico de la enseñanza, es bastante reconocido en México. Existe también la certificación TOEFL o TOEFL, como le digan, pero de esas hablaré un poquito más adelante. En el caso del alemán, los salarios como profesor, la verdad es que mejoran bastante, pero esto depende de la ciudad en la que te encuentres. México tiene una de las comunidades de inmigrantes alemanes más grandes de Latinoamérica, solamente después de Brasil, y estas personas se asentaron en zonas como Puebla, Querétaro, Ciudad de México, y por lo tanto hay más oferta laboral al hablar y entender su idioma en estas regiones. Para profesores de alemán de escuelas privadas, la oferta va desde los 20,000 hasta los 30,000 pesos mensuales. Y debido a que menos del 0.1% de la población mexicana habla alemán, la competencia disminuye. Las certificaciones que normalmente aceptan para dar clases de alemán son la certificación Goethe Certificate, emitida por el Goethe Institut, en donde se pueden certificar niveles desde A1 hasta C2. Se evalúan todas las habilidades del alemán, el Sprechen, Schreiben, Lesen und Hören, y el costo del examen depende del nivel que quieras certificar. Bonjour classe. Bonjour monsieur Norbeck. Bonjour, Monsieur Norbeck. Mais oui, je m'appelle Monsieur Norbeck. Et vous? Comment vous appelez-vous? En el campo laboral para los francoparlantes también se considera algo muy común el ser profesor de francés. Según Glassdoor, los salarios varían de entre 10 a 27,000 pesos mensuales, pero también depende de la zona. Las certificaciones que puedes tener para ser profesor de francés podrían ser, la más común creo que es el Diplôme d'études en langue française, que es el DELF, y también existe el DALF, que es Diplôme approfondi de langue française. ¡Hola, señor Francis! El precio depende del nivel que quieras certificar. Oscila, yo creo que entre los 1,000 y los 4,000 pesos, y es un examen que evalúa todas las habilidades del francés. Como pueden observar, certificaciones básicas de los idiomas son suficientes a veces para conseguir una entrevista o inclusive conseguir un puesto de trabajo, porque lo hablan tan poquitas personas que con saber comunicarte creo que es más que suficiente. Sin embargo, para el inglés las certificaciones son mucho más estrictas, entonces más requerimientos se necesitan como para obtener un buen puesto de trabajo, obtener al menos la entrevista, que te consideren, no sé. Cabe recalcar que en el inglés, si las ofertas de trabajo no son como de atención al cliente, dígase, no sé, call center o turismo, los sueldos sí disminuyen considerablemente. Ojo, yo estoy hablando del inglés únicamente como tu única habilidad. Yo sé que hay puestos de trabajo que pagan muy bien, pero el inglés es una habilidad a la par de otra o adicional inclusive. Las oportunidades académicas. Si quieres estudiar en el extranjero por una estancia o por un posgrado, el idioma más solicitado nuevamente es el inglés. Inclusive en países donde el idioma oficial o el primer idioma no es inglés, como Francia o Alemania.
Se pide este requisito porque muchos de sus programas están diseñados para impartirse en inglés. Además, no olvidar que este es el idioma principal para la publicación científica. Absolutamente todas las revistas de alto impacto publican en inglés. Hay un montón de cursos y certificaciones en este inglés científico porque hay consensos en cómo deben ser acomodadas las ideas, qué frases son permitidas, qué palabras de transición, todo es como demasiado objetivo. Ciencia. Para situaciones académicas se recomiendan algunas otras certificaciones como Cambridge, TOEFL ITP, que es el Institutional Testing Program, y el TOEFL IBT, que es el Internet Based Test. Estos dos exámenes son diferentes porque muchas veces decimos quiero la certificación TOEFL y no sé ni dónde sacarla, pero sé que la necesito. El TOEFL ITP es un tipo de certificación que solamente evalúa tus habilidades para entender el inglés escuchado y escrito. No tienes que hablar y no tienes que hacer producción escrita. TOEFL IBT sí evalúa las 4 habilidades del inglés, que es reading, writing, listening, se me olvidó la otra, speaking. El TOEFL IBT, que significa Internet Based Test, es uno de los exámenes que más piden para poder estudiar en el extranjero. Este junto con el IELTS, que es el International English Language Testing System. Se supone que el IELTS es el más importante del mundo. Cuando yo apliqué al extranjero me pidieron TOEFL IBT y ese fue el que entregué. Y se solicitan, dependiendo de la institución, arriba de 95 puntos, con precios que van desde los 4,000 hasta los 5,500 pesos. Y hay muchas sedes para hacer este examen en Ciudad de México. Los exámenes de inglés están diseñados para, de manera objetiva, calificar tu nivel de idioma. Sin embargo, creo que es importante tener una noción de cómo está organizado el examen, aunque sea, y se tiene que estudiar más para contestar el examen que como para mostrar tu nivel de inglés. El TOEFL IBT va a certificar el nivel que ya tienes y para eso es lo que tienes que estudiar. En el ámbito académico de Europa, inclusive Alemania, Francia, piden certificaciones de inglés como TOEFL. Mencionan en sus convocatorias que para la vida diaria pues tienes que tener cierto nivel del primer idioma del país al que vas a estudiar. Y pues depende de la institución, pero normalmente piden como desde B1, A2. Yo les recomiendo que si están buscando estudiar un idioma por situación académica, contacten directamente a la institución en la que están interesados para que ellos les resuelvan sus dudas, etc. Y estoy segura de que el primer contacto que van a tener con esas personas pues va a ser en inglés. También próximamente sacaré un video de cómo hacer O algo general como para realizar sus estudios en el extranjero. Me tardo mucho sacando videos, perdón. La tercera razón para estudiar un idioma puede ser turismo, como turismo internacional. Creo que esta razón también es una razón válida para aprender un idioma. Sin embargo, pues hay que considerar el tiempo de estancia, pues las ciudades que vas a visitar, los países. La verdad, el inglés básico es todo lo que necesitan. E inclusive, pues frases básicas en el idioma oficial del país al que van a visitar. Hay algunos como clichés sobre algunos países en donde a la gente al parecer le incomoda que les hables en inglés. O también les incomoda que les intentes hablar en su idioma. Creo que en el caso de francés hay bastante controversia entre si los franceses son groseros. Por ejemplo, si vas a un restaurante, pues tú les empiezas a hablar en francés y ellos te contestan en inglés y es como, ok. También existe la creencia de que son muy exigentes a la hora de la pronunciación de sus palabras, lo cual creo que es un poquito entendible. Para nada justifica que las personas sean groseras con los turistas ni con nadie. Pero el francés es un idioma fonéticamente tan complejo que si no pronuncias bien un solo sonido, puedes estar cambiando totalmente el significado de la palabra. O la conjugación o algo pasa raro. Y pues bueno, esto tal vez muchas veces nos confunde y tal vez los confunda a ellos también con saber qué estamos tratando de decir. Entonces creo que para viajar, inglés básico y algunas frases del idioma, sobre todo aprender
frases en específico, como para viajes. Por ejemplo, pueden aprender vocabulario de aeropuertos. Frases para usar en restaurantes. Y también decir, no hablo ese idioma, en ese idioma es bastante útil. Sé que existe Google Traductor como para esos casos, pero recuerden que Google Traductor no tiene un contexto previo, entonces traduce literalmente las cosas, no traduce ideas, no traduce algo más allá, solo traduce lo que le estás dando, la palabra que le estás dando. Para que consideren el contexto del idioma, yo creo que Reverso Diccionario podría ser un mejor traductor que Google, porque sí considera los contextos. Y bueno, en resumen, creo que el inglés lleva la delantera en cuanto a utilidad en el campo laboral y académico. Pero salarios que ofrecen como única habilidad tal vez no sean tan competitivos como en el caso del alemán. Algo que es un hecho es que para estudiar en el extranjero se necesita un nivel mínimo B2 de inglés, y los idiomas secundarios serían los idiomas oficiales de los países en donde vas a estar haciendo tu estancia. Y por último, de los viajes, pues yo creería que un inglés básico es más que suficiente para realizar su viaje a cualquier país, y un poco de vocabulario del idioma del país al que van a visitar, y creo que ya con eso la arman. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya parecido informativo este video. Si tienen alguna duda con respecto a las certificaciones o con respecto a los exámenes que pueden realizar, pueden dejarme sus dudas en comentarios. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado y nos vemos la siguiente vez. Chao, cuídense.